Buenos días. Estamos en el Día del Señor. Este clima está más agradable que otras semanas, gracias a Dios. Se acerca el otoño. Los climas van a cambiar, gracias a Dios. Y luego, después de tener calor, vamos a tener frío, ¿verdad? Y así el año que sigue y el que sigue y el que sigue. Esperemos en Dios que podamos hacer algunos cambios que tenemos ahí en proceso para ayudar con esa situación. Y nosotros, como quiera, seguimos estudiando, ¿verdad? Separamos este tiempo, venimos a estudiar, a escudriñar. Estamos estudiando casos prácticos de la vida diaria del cristiano, cosas que todo cristiano debe saber y debe entender. Algunos nos tardamos más en comprender estos temas, otros desde que empiezan a comprenderlos. Ya sea que Dios te conceda aprenderlo rápido o no, es muy útil. Y es muy útil cuando te das cuenta de lo malo que eres, ¿verdad? Yo creo que el proceso natural es que cuando recién somos cristianos, sí tenemos conciencia de que somos pecadores, de que somos malos, pero no estamos tan conscientes de nuestra maldad. No en el sentido de que hacemos tantas cosas malas que somos súper malos, sino del potencial enorme que tenemos para hacer las cosas mal y del daño que eso genera y puede generar. La semana pasada empezamos a estudiar con más detalle el concepto de mortificación y vamos a ver la parte 2 y es la última parte con respecto a la mortificación para, si Dios lo permite, la próxima semana avanzar hacia la vivificación. Y como le comenté la semana pasada también, vamos a profundizar en ese proceso interno. La semana pasada vimos que la mortificación consiste en no hacer lo que la carne quiere. Pero cuando hablamos de carne, distinguimos entre deseos de la carne naturales y malos deseos de la carne. Los deseos naturales no son malos en sí mismos. Comer, beber, dormir, evitar el sufrimiento, evitar el dolor, etcétera. Son cosas necesarias para la vida y no son cosas malas en sí mismas. Y hablamos de los malos deseos. Los malos deseos son aquellos que pueden estar acompañados de deseos naturales, pero nos llevan a hacer algo opuesto a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de beber, no tenemos sed de agua, tenemos sed de otra cosa que no nos beneficia. Hablamos de envidias, celos, contiendas en términos bíblicos. Son deseos de la carne que quizás tienen algo de natural, pero están corrompidos y están desviados. Dijimos que si se trata de no hacer lo que la carne quiere, tenemos que distinguir bien entre esos, los deseos naturales y los malos deseos de la carne. Y vimos que para eso se requiere el intelecto, ¿verdad? La facultad, según la definición formal del Diccionario de Idiomas de Oxford, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y vimos que cuando la Biblia nos habla de santidad, todo parte de la mente. Transformaos, dice la Reina Valera 60, mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la base que inicia todo el proceso de santidad. Debemos saber y comprender que cuando hablamos de mortificación y vivificación, no es una obra que hagamos solos. Es sinergia, ¿verdad? Es Dios y nosotros. Nosotros cooperamos con lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando hablamos de vencer a los deseos de la carne, los malos deseos de la carne, hablamos de hacer lo que Dios dice y no hacer lo que la carne malamente quiere. Entonces dependemos de Dios para poder cumplirlo. Y espero que hoy podamos entender con más razón cómo es que dependemos de Dios. Y también debemos entender cómo se generan estas malas obras. La carne en sus malos deseos genera sentimientos. ¿Se acuerdan que examinamos ese proceso con detalle? Partiendo de la Escritura, dice, vivan por el Espíritu y no satisfagan o no hagan los deseos de la carne. Vemos que estos deseos en la palabra griego, estos deseos vienen de sentimientos fuertes. Y los sentimientos vienen de las emociones. Cuando experimentamos una emoción y la procesamos con la mente, creamos un sentimiento. Y este sentimiento nos genera un deseo. Y este deseo es natural de la carne o es un mal deseo de la carne. Pero también cuando vayamos a la edificación, vamos a ver que se pueden producir buenos deseos.
deseos de hacer el bien, de agradar a Dios, pero no hemos llegado a ese punto. Estamos hablando de la mortificación. Entonces, cuando tenemos una emoción y la procesamos con nuestra mente, ahí es donde está la oportunidad de que nosotros podamos generar el tipo de sentimiento que necesitamos. Cuando nos dejamos llevar por nuestra emoción y no usamos la escritura para nada, creamos sentimientos negativos. Ira, recelo, contienda. No, estamos molestos por lo que nos hizo sentir alguien, pero no nos vamos a la escritura a entender cómo debemos reaccionar si nos tratan mal injustificadamente o si nos tratan mal justificadamente, que son los dos ejemplos que vimos. Cuando te regañan porque te lo mereces o te regañaron sin que te lo merecieras, la Biblia nos dice qué hacer en ambos casos. En cualquiera de los dos no regreses mal por mal, ¿verdad? Y si fue injusto, bueno, debes de buscar aclarar la situación, resolver el malentendido. Si el regaño es justo, entonces debes aceptar la disciplina que Dios te da por parte de tus jefes de este mundo, ¿verdad? Seculares, humanos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, justificadamente o injustificadamente, la Biblia te dice cómo reaccionar. Y cuando tienes esta emoción y en tu mente está la palabra de Dios, tienes la oportunidad de enderezar tus sentimientos. Y esos sentimientos te llevan a un deseo y ese deseo te lleva a la acción. Entonces, para no hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere, lo que tenemos que hacer es pensar correctamente en términos bíblicos, ¿verdad? Si un cristiano no lee la Biblia, no escucha la enseñanza bíblica, ¿cómo va a adquirir la capacidad de controlar sus emociones para generar sentimientos correctos? No se puede. Por eso es que un cristiano ignorante de la palabra de Dios es fácilmente manipulable. La Escritura dice que es arrastrado por cualquier viento de doctrina, como un barco en las olas del mar sin vela. A donde quiera que vaya la doctrina y sus deseos, ahí van a andar los cristianos, porque no tiene la palabra de Dios, no tiene una enseñanza bíblica. Pero si la enseñanza bíblica es tu estándar de referencia, lo que te dice qué está bien y qué está mal, no importa que haya mucho oleaje y tormenta, tú sabes claro hacia dónde debes de ir. Por eso hay mucho cristiano en mala doctrina, haciendo barbaridades, pensando que hace algo bueno, porque no tiene brújula moral, no sabe qué está bien y qué está mal. Para él, lo que su pastor le diga está bien, y lo que su pastor le diga que está mal, así se lo cree, y por eso son fácilmente engañados. Y la Biblia advierte sobre engañadores en las iglesias, ¿verdad? La Biblia es clara de que va a haber doctrina falsa, falsos maestros, personas buscando la falsa doctrina porque no buscan a Dios, sino quieren satisfacer sus propios deseos. Así que el hecho de que tú y yo conozcamos la Biblia nos permite tener una brújula para que cualquier cosa que escuchemos o cualquier emoción que nos llegue, podamos filtrarla con lo que la Biblia dice y saber cómo proceder. Eso fue lo que analizamos con cierto detalle la semana pasada. Y les comenté que íbamos a empezar a analizar cómo es que tomamos decisiones, porque la Biblia también nos da información sobre eso y cómo nuestras decisiones nos llevan a pecar, a pesar de que conocemos la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada vimos cómo la palabra de Dios nos permite dirigir nuestros sentimientos, deshacer sentimientos equivocados, negativos, y generar sentimientos positivos que nos lleven a crecer en santidad. Hoy vamos a ver cómo es que, a pesar de tener la información bíblica, seguimos pecando. ¿Me explico? Porque eso nos pasa a todos. Nadie de los que estamos aquí es libre de pecado. Y eso es algo irónico. Y a veces los no cristianos preguntan, bueno, y si tú ya sabes lo bueno que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Yo puedo equivocarme porque no sé, ¿verdad? Yo no he leído la Biblia. Yo no tengo esa brújula que tú comentas, pero tú la tienes. Entonces, ¿por qué pecas? Y ese es el conflicto de todo cristiano. Y tenemos que acercarnos a ese conflicto bíblicamente y profundizar para entender cómo podemos mortificarnos y cuáles son los mandatos que la Biblia nos pone. Entonces, antes de empezar a estudiar lo que es el tema de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por todas las circunstancias, todas las situaciones que has permitido para que podamos estar aquí. Te rogamos que este tiempo que estamos invirtiendo en escudriñar tu palabra sea de mucho provecho, que no caigas en saco roto, que como tu palabra lo afirma,
Cuando hablamos de tu palabra, esta nunca regresa vacía y cumple lo que Dios propone. De manera que te rogamos, Señor, que lo que vamos a estudiar se quede sembrado en nuestras mentes y no se quede solo ahí, sino que nos lleve a la práctica que corresponde, de manera que todos podamos crecer en santidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, todo esto que estamos estudiando, si no lo llevamos a la práctica, no nos va a servir. Y lo peor de todo es que no tenemos excusa, ¿verdad? Yo tengo varios compañeros del trabajo que me han dicho que cuando les hablo de las cosas bíblicas y les explico del razonamiento bíblico para saber qué está bien y qué está mal, me dicen, ¿pero por qué nos dices? Le digo, bueno, porque la verdad hay que decir la verdad. Si tú tienes un conocimiento de algo que es bueno, que es un tesoro, y no se lo compartes a nadie más, pues qué tipo de cristiano eres, ¿verdad? Además tenemos un mandato de hablar del Evangelio. Y muchas veces hablar del Evangelio no solamente consiste en hablar del sacrificio de Jesús, sino que también la Biblia nos dice que primero hay que derribar todo argumento altivo que se levanta contra Dios. Entonces empezamos a hablar y tratando de derribar argumentos comúnmente usados por el mundo para desacreditar la Biblia y desacreditar a Dios, y luego ya con una base más clara, con muchos argumentos derribados, se vuelve mucho más claro que escuchen el Evangelio. Humanamente hablando, es más sencillo que puedan entender de qué se trata el Evangelio. Pero yo les he dicho esto, ahora que sabes, es peor que antes que no sabías. Entonces, ¿para qué nos dice? ¿Para qué me dices que eso está mal? Si ahora cuando lo haga es peor. Ya no nos diga nada. Y bueno, y luego como quiera preguntan, y les vuelvo a decir, les digo, nada más que fíjate bien, cada vez es peor para ti. Cada vez tienes más responsabilidad, porque la Biblia dice que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si podemos saber que el incrédulo, mientras más le explicas, más responsabilidad tiene, ¿en qué caso quedamos nosotros? Estamos en una situación aún peor, porque cuando nosotros, teniendo el conocimiento bíblico, teniendo el Espíritu Santo, pecamos, ¿qué excusa tenemos? Si el incrédulo no tiene excusa, porque aunque jamás haya escuchado la Biblia, tiene su conciencia, ¿qué excusa podríamos dar nosotros? Ninguna. Nos quedamos totalmente sin excusa. Dice Romanos 8, 12 al 13, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mortificación, ¿verdad? Por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. La mortificación es por medio del Espíritu. Y es lo que me gustaría que Dios nos conceda que podamos entender con claridad el día de hoy qué significa. Ahora de aquí sale la frase de John Owen que dice, debes hacer morir tu pecado o tu pecado te hará morir a ti. No hay términos medios. A veces como cristianos pensamos que estamos en un área neutra donde ando bien, sí peco, pero no tanto, y dejas de luchar con el pecado. Y eso es muy peligroso. Es una advertencia muy clara en la Escritura. No puedes vivir complaciendo a tu carne, porque el que practica el pecado no es de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en que los cristianos, a pesar de que sabemos, pecamos y tenemos que luchar contra esos malos deseos que terminan haciéndonos pecar, tenemos que reconocer que cualquier esfuerzo que hagamos de forma individual es inútil. Lo digo porque, aunque te parezca extraño, muchos cristianos piensan que no deben acercarse a Dios ahora en oración, no deben estar buscando a Dios porque se han portado mal. Y primero deciden portarse bien, demostrarle a Dios que son buenos para poder ir a buscar a Dios y pedir ayuda. Nos sentimos hipócritas. Y yo entiendo cómo eso humanamente expresa lo que sentimos, ¿verdad? Si tú le dices a una persona que la aprecias y que harías cualquier cosa por esa persona y luego la maltratas y la ignoras y no le haces caso, pues ya no le quieres ver la cara porque sabes que estás mal. Y evitas el contacto físico o visual. Te haces loco, no tienes tiempo y eso lo quieres hacer con Dios. Y es absurdo porque Dios es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, todo lo sabe. Pero nos convencemos en nuestra mente que podemos estar ausentes de Dios un tiempo. Y mientras no diga, Dios,
¿cómo estás? Es como si Dios dijera, pues Hernán no ha venido, no me ha llamado, quién sabe dónde andará. Y cuando empiezas a orar, dice, míralo, aquí está, ¿dónde andabas perdido? No, eso es absurdo. Pero nos convencemos de que algo así pasa. Estamos haciendo las cosas mal y no hablamos con Dios. Como si así Dios no se fuese a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y cuando lo vives en carne propia o escuchas a otros decir, yo sé que estoy mal, pero primero quiero enderezar esto para ahora sí servirle a Dios. Es donde le digo, no entiendes lo que estás diciendo. Estás diciendo que te quieres mortificar sin Dios para poder agradar a Dios. Y eso es imposible. Es imposible. Entonces nadie puede mortificarse de forma autónoma o independiente de Dios. Necesitas a Dios para eso y hay que entender por qué. Entonces, estamos de acuerdo todos los que estamos aquí que todos pecamos, ¿verdad? Antes de que alguno diga que él no peca, a ver, quiero saber si alguien de aquí piensa que desde que hizo cristiano ya no peca. Nadie. Todos somos pecadores, a pesar de ser cristianos, ¿correcto? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí dicen, yo tenía una mala doctrina? Levante su mano. Ok. Ahora que tienes una buena doctrina, ¿quién de aquí ya dejó de pecar porque tiene buena doctrina? Nadie. Entonces, esa es la base que necesitamos para empezar a hablar, ¿verdad? Todos aquí reconocemos que entre los hipócritas somos los peores, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y aún peor que los que tienen mala doctrina, porque a veces su mala doctrina los lleva a pecar. Y nosotros con buena doctrina podemos decir eso está mal y como quiera pecamos. De manera que los que están en la peor situación son aquellos que mejor doctrina tienen. ¿Estamos de acuerdo en eso también? Así que cualquiera que se jacta de tener buena doctrina y se siente superior, lo único que hace es mostrar su ignorancia. Porque si tienes tan buena doctrina y sabes exactamente bien lo bueno que hay que hacer y no lo haces, es peor tu situación que la de cualquier otro que tiene no tan buena doctrina como tú. ¿Me explico? Entonces, si permitimos que el pecado permanezca activa en nosotros, es decir, sabemos que hacemos algo mal, aunque teníamos el conocimiento, lo hicimos mal. Y a veces eso nos lleva a decir, pero yo tengo buena doctrina y yo sé qué es lo que debo de hacer. De manera que pretendes enfrentar ese pecado por cuenta propia, porque te sientes autosuficiente por el conocimiento que tienes. Y lo vuelves a intentar y fracasas, y fracasas, y fracasas, y sigues fracasando, y dices, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué me pasa eso? No lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. Quizás no soy cristiano, dicen algunos. Y a mí me pasó mis tiempos de dudar de mi cristianismo por el pecado que cometo. Quizás Dios ya me rechazó. Quizás soy como Judas, quizás soy una cabra loca que pensaba que era oveja pero nunca he dejado de ser cabra. Y entonces los cristianos entran en conflicto porque no podemos explicar por qué seguimos insistiendo haciendo el mal que no deberíamos hacer en lugar de hacer el bien que debemos hacer. Yo creo que todos nos hemos encontrado ahí mínimo una vez en la vida si es que tienes poquito de cristiano. Pero todos hemos encontrado en nuestras vidas baches, donde nos es muy difícil salir de ahí. Y quizás algunos están en uno de esos baches y no han salido. Entonces, cuando ves que estás en un problema, muchos lo que hacen es dejar de luchar. Se cansan. No se puede, no se puede. Y lo hacen una parte de su vida. Y pretenden dejarlo ahí oculto, escondido. Vienen a la iglesia, saben cómo se comportan los cristianos, lo hacen incluso con buenas intenciones, quieren vivir la vida cristiana, pero llega un punto en que vuelves a recaer en ese pozo en el que no has podido salir. Y ahí lo dejas, ya es un pozo válido y permitido. Y se convierte en parte de tu vida, y esa es la principal advertencia contra los cristianos. No debes practicar el pecado. Porque cuando ese pozo, ese bache en el que te encuentras y no puedes dejar, lo aceptas como parte de tu vida, ahí es donde está el mayor peligro.
que es lo que la Biblia advierte. Entonces, debemos aclarar que la mortificación nunca te va a llevar a la ausencia de pecado. En esta vida, en este cuerpo, nunca vas a dejar de pecar. Nunca. El punto es que el pecado debe ser diferente, ¿verdad? Si estás siempre con el mismo y con el mismo, entonces estás practicando el pecado. Así que cuando digo que siempre vas a pecar, no significa que siempre vas a ser así. Y, pues así soy. Y como la Biblia dice que no hay ninguno que no peque, pues es normal. No. Cuando la Biblia nos enseña que es imposible que dejemos de pecar, no se refiere al mismo pecado, sino que cuando tú te esfuerzas por vencer un área en tu vida, te vas a encontrar otra, y otra, y otra, y siempre va a haber algo en lo que vas a estar luchando. No se acaba hasta que te mueras o Cristo regrese, lo que suceda primero. Pero aún así, la Biblia nos insiste, muere al pecado. Muere a esos malos deseos. Esa es la lucha constante. Ahora, la mortificación es el esfuerzo constante y continuo hasta el fin de nuestra vida para no hacer lo que los malos deseos de la carne quieren y no pecar. Dice Filipenses 3, 12 al 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofreció mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y aquí nos da una clave muy importante. Pablo, con todo lo que aprendió, con todos los milagros y señales que Dios hizo por medio de él, con las revelaciones sobrenaturales que tenemos escritas que Dios le dio a él, sigue diciendo, yo no lo he alcanzado, no lo he alcanzado. Pero, te dice, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que queda atrás? Hay dos peligros. Que las bendiciones que Dios nos ha dado, que las victorias que hemos tenido sobre el pecado, lo que ya está atrás, nos lleve a confiarnos y bajar la guardia y vamos a tropezar en el futuro. Olvidando lo que queda atrás. Muchas veces decimos, eso ya lo tengo bajo control. Yo ya sé cómo funciona este asunto de la vida cristiana. Y entonces te confías en base a las cosas buenas que han pasado y piensas que el futuro va a ser igual. O al revés, has estado pecando constantemente, estás en un pozo. Y entonces dices, de aquí no voy a salir. Este pasado es evidencia de lo que va a pasar en el futuro. Y eso es una falacia, eso no es cierto, ¿verdad? No importa que toda tu vida haya pasado algo, eso no significa que así va a pasar el día de mañana. Entonces Pablo dice, dejando todo lo que está atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. No te puedes confiar porque lo has hecho bien y no te puedes frustrar porque lo has hecho mal. Lo que quedó atrás, allí se queda. ¿Qué voy a hacer hoy en adelante? Y eso es muy importante y es contracultural. Si tú te fijas, muchos de los aspectos de la psicología actual se trata de que tú haces cosas de cierta manera por algo que te pasó en el pasado, ¿verdad? Por gente que te lastimó, por gente que te engañó, y hacen mucho esfuerzo por ir al pasado y encontrar qué es lo que te pasó para que confrontes tu pasado y puedas resolver tu vida. La Biblia dice, no importa lo que pasó atrás, deja lo que pasó atrás. ¿Qué vas a hacer hoy en adelante? Entonces, te está diciendo la psicología actual y la cultura actual que eres una víctima de lo que te hicieron en el pasado. Y la Biblia dice, no eres ninguna víctima. No importa todo lo que haya sucedido en el pasado, lo importante es hoy y mañana. Entonces, nuestra cultura dice, yo estoy así porque mi papá fue muy duro conmigo. Mi mamá se quiso proyectar en mí. Yo tuve una familia muy conflictiva. Yo tuve muchas carencias. Yo tuve esto y lo otro y por eso soy así. ¿Y luego? No, pues necesito yo sanar al niño interior, etcétera, etcétera. La Biblia dice, deja lo que quedó atrás. Déjalo. Lo que pasó
pasó. ¿Qué vas a hacer hoy en adelante? Pablo está diciendo, no lo he alcanzado ya, pero sigo adelante. Dejando lo que queda atrás, sigo esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Dice, versículo 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Dices, tú me puedes decir, Hernán, tengo meses atorado en este pecado. No voy a salir. Pablo dice, dejo lo que está atrás. Me esfuerzo en lo que está adelante. Oye, tuviste una niñez muy difícil, deja lo que está atrás. Tengo muchos problemas ahorita, sí, pero esos problemas ya déjalos atrás. Lo que sucedió no te define. Tú no eres lo que te sucedió. Tú eres un hijo de Dios y tienes todos los elementos necesarios para que a partir de hoy hagas lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Por eso es importante que reflexionemos sobre nosotros mismos y nuestro comportamiento. Yo espero que en este transcurso de la semana que pasó, mínimo hayas hecho el esfuerzo por entender por qué sientes lo que sientes. ¿Por qué? De repente te sientes muy enojado y tienes que pensar, ¿por qué estoy enojado? ¿Cuál fue el proceso que me llevó ahí? ¿Y cuál es mi responsabilidad para no hacer nada malo en esto que me sucedió? ¿Explotas con facilidad? ¿Por qué? ¿Por qué explotas con facilidad? No, pues así soy, y así era mi mamá, y así era mi abuela. La herencia maldita, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué explotas? No, estás perdiendo tu tiempo y no vas a avanzar, porque estás ciego ante la situación. Por eso transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Por qué exploto con facilidad? ¿Por qué no tengo paciencia? Y tienes que entender, ¿por qué no tienes paciencia? Hay mucho que descubrir ahí. Bueno, pues es que yo me esfuerzo mucho para que las cosas salgan bien. Yo veo que esa persona no se está esforzando, por eso no le sale bien. Y dice, ay, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Lo que pasa es que hace las cosas mal. Entonces, cuando tú ves que alguien está, según él, esforzándose porque no cumple con tu criterio de esfuerzo y dice que no le sale, ay, lo empiezas a regañar. No le tienes paciencia. ¿Por qué? Porque tú piensas que por tu esfuerzo las cosas funcionan. Ves que alguien no se esfuerza y no le funciona, es que estás mal y no le tienes paciencia. Pero ahí cometes un error. Esa persona no es como tú y no piensa igual que tú y no ve las cosas igual que tú. Y tu falta de paciencia se debe a un error de percepción. Quieres que todos sean como tú y ahí está el problema. El problema no es la otra persona, el problema eres tú. Y no es la herencia maldita de tu mamá ni de tu abuela. Son tus procesos mentales. ¿Verdad? Yo lo he escuchado aquí en la iglesia. Hay gente que viene a escuchar, ¿por qué la gente aquí no tiene tanta santidad? ¿Por qué hay gente aquí que hace esas cosas? Yo no las hago. Ok, qué bueno que tú no las haces. Pero ¿qué te hace pensar que porque el hecho de que tú no las hagas, ellos también están igualmente capacitados para no hacerlas? Y a veces funciona y me entienden, a veces como que ya no me entienden. Y dicen, pues como quiera están mal y se van. No hacer un esfuerzo por entender el razonamiento que hay en sus mentes. ¿Me explico? Lo vimos cuando hablamos sobre el legalismo hace tiempo y los hermanos débiles y no hacerlos tropezar. Hay personas que piensan que si vas al cine estás pecando porque está lleno de demonios, ¿verdad? Está lleno de demonios los cines, ahí están todos encerrados. Y más si son películas de terror. Ahí están encerrados los demonios. ¿Cómo un cristiano va a meterse ahí? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues me la enseñaron. Ok, pero ¿cuál es el razonamiento que te lleva a concluir que no deberías ir a un cine? Bueno, pues las películas de terror son del diablo. Hay una película de terror, pues el diablo está ahí. Y si el diablo está ahí, ahí están sus demonios. Un cristiano puede endemoniarse, dicen ellos. Si yo me puedo endemoniar y voy a un lugar donde están los demonios, ¿qué crees que me va a pasar? Pues me voy a endemoniar. Por eso no debería ir ahí.
Ya cuando hacen ese desglose, es fácil señalar dónde están los errores, ¿no? Número 1, las películas de terror no son malas en sí mismas, ¿o sí? No, porque a veces te dan una moraleja muy buena. Cuando ves una película de hombres acosadores, que es terror, y ves cómo la negligencia de las mujeres las hace víctimas fáciles, una mujer puede aprender mucho de eso. Primer error, no, las películas de miedo no son del diablo. Segundo, ¿qué te hace pensar que los demonios están en el cine? ¿Por qué no en tu casa? En el camión, en el carro, en la escuela, en todos lados. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que los demonios nomás se meten a los cines? Otro error. ¿De dónde sacaste la idea de que los cristianos se pueden endemoniar? Si la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre el Espíritu de Dios y los demonios no hay comunión. Y si un cristiano tiene el Espíritu Santo, es imposible que esté endemoniado. Quizás ahí tiene la oportunidad esa persona de decir, ya entiendo. Pero ¿cuál fue la clave para que entendiera? Desglosar su razonamiento. ¿Por qué siente lo que siente? Yo siento que está mal ir al cine. ¿Por qué? Y tú desglosas y se vuelve mucho más sencillo ver dónde está el problema y la corrección. Y si corriges con información, se le quita el miedo a ir al cine. ¿Se entiende? Ahora, estos son ejemplos muy sencillos, pero el procedimiento, la Biblia nos lo explica, cómo es que una persona peca. Todos pecamos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que terminas pecando? Santiago 1, versículo 13 al 15, dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vamos a desglosar en el original. Fíjate el procedimiento. Cuando eres tentado, no digas que Dios te tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios nunca te va a incitar a que hagas lo malo. Eso es la tentación. Invitarte a hacer lo malo. Darte la oportunidad de que hagas lo malo. Dios no hace eso. Luego, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Deseos, la misma palabra que analizamos la semana pasada. Deseo, anhelo apasionado, lujuria, diccionario Helps, pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos pueden ser positivos o negativos dependiendo si el deseo está inspirado por la fe o no. Es exactamente lo que analizamos ayer, la semana pasada, no ayer. Las emociones procesadas con la mente te dan un sentimiento, los sentimientos te provocan deseos y los deseos te llevan a la acción. ¿Y qué dice Santiago? De tus propios malos deseos te arrastran y te seducen, luego pecas. Ahí está el ciclo, ¿verdad? Te arrastran, en griego es literalmente arrastrar. Te seducen, en griego atrapar, engañar, atraer. Diccionario Helps, poner un anzuelo o una trampa con cebo. En sentido figurado, atraer a una víctima a una trampa moral a través de sus propios impulsos egoístas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tus malos deseos, esa emoción que procesaste con la mente y generaste un sentimiento y te lleva a desear algo, esos deseos te seducen. Real Academia Española, seducir, persuadir a alguien con argumentos falsos o halagos para algo frecuentemente malo. Esos deseos son la trampa. Quiero poner un ejemplo que todos podamos entender. Yo creo que todos podamos entender la comida, ¿no? No debes de comer grasoso, pero sabe tan bueno lo grasoso. Dijiste, voy a hacer dieta y tienes la oportunidad de comerte, no sé, piensa en lo que más te guste, unos tacos bien grasosos con todo el veneno, como dice. Su salsita y a quienes les gusta que cebollita, cilantrito, todo ahí está. No deberías de comerlo porque estás a dieta. Pero, dice, tus malos deseos.
¿Quieres comerte esos tacos porque tienes hambre o por puro gusto? Porque si tienes hambre, puedes cambiarlos por una manzana, ¿verdad? Pero no quieres la manzana. Es que dices, tengo hambre. Bueno, si tienes hambre, aquí está esta manzana. No, tengo hambre de tacos. Entonces no es hambre, ¿verdad que no? Si hay parte de hambre, pero ya hay algo más. ¿Por qué? Y ahí no nos pasa igual, pero te voy a decir cómo me pasa a mí. Yo ya me visualicé comiéndome los tacos. Por eso, si empiezo a hablar de los tacos, se me hace agua la boca. Porque ya me vi comiéndolos. Y ya me acordé lo bueno que están esos tacos y lo feliz que me voy a poner. Entonces me pongo de buenas si sé que me voy a echar unos buenos tacos. Pero eso es lo que dice Santiago. Ese mal deseo, que no es hambre, el hambre es un deseo natural, pero viene acompañado de algo que no debería de hacer, pero me seduce, que es me atrae con argumentos falsos. Y esos argumentos falsos es la manera en que justificamos nuestro pecado. Ay, es una orden y no están tan grandes los tacos. Es viernes libre y él eche ganas de lunes a jueves. Es viernes. Hay otros que dicen, hombre, voy al gym y así los echo fuera. Fíjate bien, eso es seducir. Con argumentos falsos te atraen. Ahí está el anzuelo para que muerdas. Cuando te dejas llevar por eso, entonces dice, versículo 15, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Ese deseo te lleva a la acción. Y cuando te echaste la primer mordida de ese taco, en ese momento fallaste a lo que te habías propuesto, hacer dieta. Ese es el proceso para cualquier pecado que cometemos. Cualquiera. Hay una seducción, hay una atracción para que lo hagas. Y cuando lo haces, pecas. Pero hay un proceso mental ahí, ¿verdad? No eres una víctima. Ese es el mensaje de la Biblia con respecto al pecado. No eres una víctima de los malos deseos de tu carne. Haz morir los malos deseos de tu carne. No le hagas caso. No, pues es que, mira, se veían muy buenos los tacos. Ni siquiera yo pagué, me los picharon. ¿Cómo decir no? ¿Qué van a pensar de mí si no me como los tacos? Todos estaban comiendo tacos. Y encuentras la manera justificante, según tú, de poder comértelos. Y entonces pecas. Y Santiago dice, ese es el proceso de todo pecado. Todo pecado sucede de esa manera. Tus malos deseos, dentro de ti, tu naturaleza pecaminosa, te atrae, te seduce y pecas. Entonces cuando decimos, ¿por qué peco y peco en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? ¿Por qué? Vamos a desglosarlo. ¿Me explico? Vamos a desglosar qué es ese deseo intenso que te sedujo, que te llevó a hacerlo. ¿Cuál es esa promesa de placer que te convence? Todo pecado es placentero. Y aquellos que podríamos justificar que no son como tal placenteros, tienen un motivo que tú consideras que era lo mejor para ti en ese momento. Es ahí donde debemos profundizar más. Y dice Santiago, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo es que algunos terminan pecando? Por un mal deseo que permiten, que son seducidos por ese deseo y ejecutan lo que deseaban. Todos cometemos pecados en múltiples áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para acabar con todos? Bueno, no se puede con todos. Tenemos recursos limitados, tiempo limitado, energía limitada. ¿Cuál es la manera de proceder de un cristiano que quiere mortificarse y avanzar en la santidad? Detecta los más complicados. Detecta los que más daño están haciendo. Porque el asunto del pecado es que no nada más te hace daño a ti, sino a los que te rodean.
Y sí, hay pecados que dañan más que otros. Quizás podemos hablar de, hay unos tacos, Hernán, eso que no sé, es exagerado. Está bien, quizás es un ejemplo muy simple, pero ese mismo proceso está en el adulterio. Ese mismo proceso está en el robo, en los asesinatos, en las traiciones. Es exactamente el mismo proceso. Entonces, todos tenemos áreas en las que nos cuesta mucho obedecer a Dios y áreas en las que no nos cuesta tanto, ¿verdad? No todos somos igualmente propensos a los mismos pecados. Quizás algunos tienen problemas con los deseos sexuales, pero no tienen ningún problema con su carácter. Son muy amables, muy tranquilos, muy pacientes. Hay personas que no tienen ningún problema en lo sexual, pero tienen problemas con su carácter. Y hay otros que dicen, ni en lo sexual ni en el carácter, pero le encanta el chisme. ¿Me explico? No todos tenemos la misma debilidad, pero todos tenemos debilidades. Yo lo he dicho muchas veces, recién cristiano, Dios me quitó el deseo de fumar. Punto. Ya no fumo, no me interesa. Y yo vi que otros luchaban con eso. Y yo decía, a lo mejor ni cristianos son. Mira, ni cuesta nada dejar de fumar. ¿Me explico? Ahí hay un error en mi razonamiento. Yo digo, como yo no tengo problema para fumar y él sí, algo está mal en él y algo está bien en mí. Pero lo digo en ignorancia, porque aunque yo no tenga el mismo problema que él, sí tengo otros problemas. Así que todos tenemos áreas en las que nos es difícil obedecer a Dios y otras en las que nos es muy sencillo hacer lo que Dios quiere. Dios en su sabiduría permite que nos enfrentemos a distintas debilidades. No todos tenemos las mismas debilidades. Es importante reconocer eso. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho contar para entenderlo. Imagínate que tienes un león en una jaula y a un lado, fuera de la jaula, a una vaca amarrada a un poste. No están en la misma jaula porque el león se come la vaca, ¿verdad? Está un león enjaulado y tiene mucha hambre y hay una vaca atada a un poste y tiene mucha hambre. Ahora, sírvele un puñado de hierba al león y un trozo de carne a la vaca. ¿Tú crees que el león va a luchar por no comerse ese puñado de hierba? ¿O crees que le es tentador al león comerse la hierba? ¿Tú crees que la vaca ve el trozo de carne y está desesperada por comérselo? No, la vaca va a ver la carne y no le va a importar. El león va a ver la hierba y no le va a importar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la vaca ve al león y dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace el león para no comerse esa hierba? ¿Qué clase de vaca soy yo? Que yo no puedo ser como el león. Y el león diría lo mismo, wow, qué fuerza de voluntad de la vaca. ¿Cómo es posible que no le dé la mordida al pedazo de carne que tiene ahí? O al revés, que uno se sienta superior, que dijera el león, para mí que la vaca no es cristiana, es bien fácil no comer hierba. ¿Me explico? Fíjate los dos sentidos. Uno es la arrogancia de decir, mira, yo, tan fácil que es no comer hierba, no entiendo a la vaca. Yo creo que la vaca deben expulsarla de la iglesia. Arrogancia, porque tú no batallas como la vaca batalla. O al revés, ¿qué clase de león soy yo? Mira lo que la vaca hace. Yo no valgo nada. Quizás yo ni cristiano soy. No puedes comparar debilidades. No todos tenemos la misma debilidad. ¿Me explico? Ni el león puede gloriarse de sí mismo por no ser atraído por la hierba, ni la vaca puede gloriarse de sí misma porque no le atrae el pedazo de bistec. Debemos reconocer que todos tenemos distintas debilidades, pero nadie puede decir que no tiene debilidades. No tenemos la misma, pero todos tenemos. Y a pesar de que tenemos debilidades, la Biblia afirma que no eres víctima de esa debilidad. No eres víctima. Pensemos, si sabemos qué es lo bueno que debemos hacer,
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos pecando si tenemos tanta claridad en lo que la Biblia enseña? ¿Cómo es que llegamos a ese enorme nivel de hipocresía? Y entre todos los hipócritas que estamos aquí, el primero soy yo, porque yo vengo a enseñarles a ustedes. De manera que si yo peco, soy más hipócrita que ustedes. Y cuando ustedes pecan, son más hipócritas que los que no tienen la buena doctrina. Y cuando esos pecan, son más hipócritas que los que no conocen la palabra de Dios. Y así le sigues. Pero hipócritas somos todos. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo es que a veces decidimos bien y a veces decidimos mal? Pablo nos ilustra este conflicto. Romanos 7, 15 al 25. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero no me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me sujeto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Este es el conflicto que todo cristiano debe tener. De hecho, esta es la señal inequívoca de que alguien es cristiano. No de que casi no peca, sino de la lucha interna, diaria dentro de él. Porque él dice, con la mente quiero hacer lo bueno, pero con el cuerpo termino haciendo lo malo. Tú dices bien seguro, hoy sí voy a hacer dieta, se acabó su gordito. Llega el viernes y te echaste los tacos. Y recién te acabaste los tacos, empieza, ay, ¿para qué me los comía? ¿Verdad? ¿Por qué me los comí? ¿Por qué si claramente dije, no voy a comer tacos, termino comiéndomelos? Es lo que está diciendo Pablo. Con la mente me quiero sujetar a Cristo, hacer lo bueno, pero me encuentro que en mi cuerpo hay otra ley que quiere hacer lo malo. Soy un miserable. ¿Por qué? Porque si quiero hacer el bien y me acompaña el mal, me siento mal. Y cuando hago el mal, me da un poquito de placer y luego me siento mal otra vez. Total, no puedo disfrutar lo que hago. Cuando estoy haciendo lo bueno, me acompaña la necesidad de hacer el mal. Cuando me decido y hago lo malo, no estoy en paz porque sé que hizo lo malo. Soy un miserable. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo la Biblia nos explica el conflicto y al mismo tiempo nos dice, deja de seguir los malos deseos de tu carne? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que tengo el conocimiento aquí, pero no lo llevo a la práctica? Sobre todo, ¿cómo salgo de ese bache en el que estoy? ¿Cómo salgo del pozo de este pecado que no puedo dejar de hacer? Hay que entender con más claridad cuál es el procedimiento que sigues para pecar. Ya lo expliqué con los tacos, ¿verdad? El procedimiento es muy claro, así aplica para con todo. Pero fíjate cómo le explica Jonathan Edwards. Él habla sobre cómo es que el hombre termina haciendo lo que termina haciendo según el apóstol Pablo. Y yo cuando entendí esta manera de explicarlo me dio mucha claridad. Me ayudó a entender muchas cosas y espero que nos ayude a nosotros también. Por supuesto que lo que él está diciendo está basado en la Biblia. Y es la manera en que lo explica lo que nos da la capacidad de entender dónde está el problema y de poder salir del bache donde nos encontramos. Fíjate, dice... Claro que yo te voy a dar un resumen, ¿verdad? Porque es una obra muy extensa la que él hizo. Pero te voy a dar un resumen. El ser humano, dice, decide con libertad. Sin embargo, no es totalmente libre. Es lo que la Biblia afirma. Somos esclavos del pecado, ¿verdad? Sumisos a la voluntad de Satanás. Nuestras obras son de continuo el mal. No podemos agradar a Dios, pero sí tienes libertad.
Eres libre, pero no totalmente libre. Decides con libertad, pero tu libertad no es autónoma. ¿Qué se refiere? Dice, nuestra libertad está restringida por dos factores, lo físico y lo moral. En lo físico, habla de limitaciones físicas, capacidad natural e incapacidad natural. ¿Qué es la capacidad natural? Es el poder de acción que poseemos por naturaleza. Es decir, si quiero caminar, ¿puedo caminar? Sí. ¿Y si no tuviera piernas? ¿Y quiero caminar, puedo caminar? No. Ahí está la incapacidad natural. La capacidad natural es poder hacer lo que quiero físicamente. La incapacidad es algo físico que me prohíbe hacer lo que quiero. Ejemplo, quiero ir al cine a ver una película. Ya sé que los demonios están en todas partes. Y ya sé que un hijo de Dios no se puede endemoniar. Ya sé que las películas de terror no son malas en sí mismas. Ok, ¿tengo la capacidad natural para ir? Depende, ¿dónde está el cine? Hombre, está aquí cerquita de la casa. ¿Puedes trasladarte por tus propios medios? Sí. ¿Tienes el dinero? Sí. Tienes la capacidad natural de ir a ver el cine. ¿Cuál sería la incapacidad natural en el caso de ir al cine? Quiero ir al cine a ver una película. Eres ciego. Eres incapaz naturalmente de ir a ver la película. Oye, la película la están proyectando en Francia ahorita. ¿Tienes los medios? No, es incapaz naturalmente que vayas ahorita a Francia a ver la película. ¿Se entiende? Entonces, cuando queremos hacer lo bueno, ¿tengo capacidad natural para hacer lo bueno o no? Dices, bueno, pues yo voy pasando por la playa, llego a un punto donde hay un muelle, veo que alguien se está ahogando y yo no sé nadar. ¿Tienes la capacidad natural, física, de hacer el bien, sí o no? Quizás puedas decir, no, porque no sé nadar. Sí, pero no es necesario que te avientes al agua. Quizás le puedes aventar algo para que no se ahogue. ¿Había cosas ahí que podías aventar? Sí. ¿Tienes brazos para poder tomarla y aventarla? Sí. ¿Puedes trasladarte y haberle aventado un salvavidas, algo de madera, algo que flote? Sí. ¿Y no lo hiciste? Hiciste algo malo, porque tenías la capacidad natural de ayudar y decidiste no ayudar. ¿Me explico? Yo dije, no, pues sí, yo vi que alguien se ahogaba, pero no había nada que pudiera aventarle. O yo estaba amarrado a un poste. ¿Por qué no lo salvaste? Porque no tenía la capacidad natural de salvarlo. Porque estaba amarrado, porque no había nada que yo pudiera hacer físicamente hablando. ¿Se entiende? Entonces surge la pregunta, ¿el ser humano tiene la capacidad natural de hacer el bien? Sí. Todo ser humano tiene la capacidad natural de hacer el bien. Ejemplo, un hombre casado, ¿tiene la capacidad natural de serle fiel a su esposa? ¿O hay algo en su cuerpo que le impida ser fiel? Por supuesto que tiene la capacidad natural para ser fiel. No hay nada en su cuerpo que lo obligue a ser infiel. Ok, ayudar al que tiene necesidad, ¿tiene la capacidad natural? Todos los que estamos aquí, sí la tenemos. Entonces, Jonathan Edwards dice, cuando hablamos de decisiones, ¿qué vas a hacer, lo bueno o lo malo? Todo hombre tiene la capacidad natural para hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? A menos que alguien te amarre, que alguien te mate, para que no hagas lo bueno que querías hacer. Entonces, en la libertad natural es aquello que dice que físicamente podamos hacer lo que queremos. Si físicamente no puedo hacer lo que quiero, entonces no tengo la libertad natural. Soy incapaz naturalmente de hacerlo. Pero luego la otra parte es la parte moral, la parte del deseo. Hablamos de capacidad moral e incapacidad moral. Y esta definición hay que entenderla bien. Capacidad moral. Puedo tomar decisiones contrarias a mis deseos sin importar cuán fuertes son mis deseos. Esa sería la capacidad moral. La incapacidad moral es no puedo tomar decisiones contrarias
a mi deseo más fuerte. ¿Cuál crees que tenemos? ¿Tenemos la capacidad moral o incapacidad moral? La natural, todo hombre la tiene, ¿verdad? A menos que alguien físicamente le impida hacer el bien. Pero en la capacidad moral, ¿tienes la capacidad de hacer lo contrario a lo que tu deseo más fuerte te dice? ¿O no la tienes? Todos los hijos de Adán tenemos incapacidad moral. Retomemos el ejemplo del león y la vaca. Si le pones un puñado de hierba al león, ¿tiene la capacidad natural para comérsela? Sí, porque tiene dientes, tiene boca, tiene estómago para digerirla, ¿verdad? ¿Y por qué no se la come? Pues porque no quiere, ¿verdad? No quiere. Entonces, si el león no come hierba, ¿es porque es incapaz de comerla? Naturalmente hablando, no. Su cuerpo puede consumirla, pero no la quiere. La vaca puede consumir el pedazo de carne, tiene dientes, tiene estómago, quizás no lo va a poder digerir, ¿verdad? Pero ahí está la capacidad natural. Ok, pero si tú pones el trozo de carne y el puñado de hierba enfrente del león, ¿qué va a decidir el león? La carne. ¿Por qué? Porque es su deseo más fuerte. Es un impulso natural a consumir la carne. ¿Me explico? Si tú pones a la vaca y le pones el bistec y le pones el puñado de hierba, ¿qué es lo que la vaca va a comer? La hierba. Está en su naturaleza. Su deseo más fuerte es comer la hierba. Esos son los términos en los que debemos visualizarnos a nosotros. Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Fíjate bien, Jesús vino y dijo, yo soy Dios. Dice, hombre, estás loco. Ok, voy a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Caminó sobre el agua, controló las tempestades, tiene control sobre la naturaleza. Es un problema para la humanidad la naturaleza, ¿no? ¿Por qué vives en una casa? ¿Por qué no vives al aire libre? Sería mucho problema vivir al aire libre, por las condiciones climatológicas, por los desastres naturales. El ser humano tiene un problema con la naturaleza, pero Jesús demostró tener control sobre la naturaleza, cosa que el ser humano no tiene. 2, Jesús sanó enfermedades incurables. Es otro problema de la humanidad. Hay enfermedades que podemos sanar y otras no. Alguien que está lisiado, paralítico y no puede caminar, lo siento, no hay forma de arreglarte las piernas. Y Jesús los hizo caminar. Jesús sanó las enfermedades, algo que Dios tiene control sobre eso, nosotros no. Y por último, Jesús tiene control sobre la muerte, porque hubo muertos que resucitó. Y él mismo dijo, yo voy a resucitar por mi propia autoridad. Demostró que podía resucitar a otros muertos y que podía resucitarse a sí mismo. Ok, ahí está la evidencia contundente. Cuando él dice, soy Dios, ¿no me crees? Jesús dijo, no me creas a lo que digo, cree a lo que hago. Y lo mataron como quiera. Y le dijeron, eres un farsante. Vieron a Lázaro, que su cuerpo ya estaba pudriéndose, lo vieron salir de la tumba. Y le dijeron, no, tú estás loco, tú no puedes ser Dios. Y lo mataron. Y Jesús dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad porque sus obras son malas. ¿Eran naturalmente capaces de reconocer a Jesús? Sí. ¿Eran moralmente capaces? No, porque no les gusta la justicia. A nadie nos gusta la justicia, a menos que alguien te haya hecho injusticia a ti, ¿verdad? Todos somos, que se haga justicia y que me den lo que me deben. Ok. Y cuando tú debes, no, ténganme paciencia. Hay que tener misericordia, no hay que ser tan duros. Viene el juez de este mundo, ¿y qué hace la gente? Huye. ¿Por qué? ¿Por qué no te entregas? No quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero. Eso es lo que vas a escuchar de muchísima gente cuando le explicas el Evangelio.
Reconoces que eres malo. No, yo soy buena persona. Le demuestras que no es una buena persona. Una pasada rápida por los 10 mandamientos. No des falso testimonio. ¿Alguna vez has dicho información falsa a quien se merecía la información verdadera? ¿Sí? Eres un mentiroso. ¿Alguna vez le quitaste a alguien algo de forma injusta? O sea, ¿robaste algo? Sí, lo he hecho. Eres un ratero. ¿Alguna vez con los ojos has codiciado a mujeres que no son tu esposa? Entonces, quebrantaste el mandamiento de no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Alguna vez has codiciado lo que otro tiene y tú no? Sí. Entonces, ¿cuántos mandamientos has quebrado? Podemos seguirle y los has quebrado todos. ¿Eres una buena persona o no? No, pues si lo pones así, no soy buena persona. Ok, aquí está la buena noticia. Que Dios, siendo un juez justo, te va a condenar justamente por las malas obras que has hecho. Dios es perfecto y es bueno. No puedes habitar con Él si tú eres malo. Y no te va a obligar. No te va a obligar a estar con Él. Pero si tú quieres seguir haciendo lo malo, entonces tienes que estar separado de Dios por completo. Porque si no, Dios te acabaría en un instante. La buena noticia es que Dios te ofrece perdón si dejas de vivir así. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¿Quieres seguir a Cristo? No quiero. ¿Por qué? No quiero dejar de hacer lo que hago. Ok, ¿tienen la capacidad natural para seguir a Cristo? Sí. ¿Y por qué no lo siguen? Porque aman más lo que ellos hacen. Quieren seguir teniendo su libertad. Digo, oye, pero los mandamientos se traducen en haz lo bueno. Sí, yo sé que es hacer lo bueno, pero como que ya no quiero. Y Jesús dice, esa es la condenación. Amas tanto lo que haces que rechazas el bien para hacer el mal que amas. Y eso es lo que dice Jonathan Edwards. Tú decides en base a tu deseo más fuerte. ¿Qué es lo que deseas hacer? Es lo que te va a llevar a una decisión. ¿Cuál es el motivo más fuerte? Cuando tomamos una decisión, ahí hay un motivo, ¿verdad? Una razón del por qué. Hay algo que deseas. Y ese deseo es tan fuerte que no puedes decidir en contra de eso. Ese es el problema de la humanidad. Entonces piensa, dice Romanos 8, 7 al 8, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora tú y yo, lo vimos la semana pasada, tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, ¿verdad? El hombre natural está sumiso a la voluntad de Satanás, es esclavo del pecado. Pero cuando naces de nuevo, Dios regenera una parte interna, ¿verdad? La parte espiritual. Y ahora entiendes, y ahora ves, pero tu cuerpo sigue intacto. La naturaleza pecaminosa sigue allí. Tú ya puedes entender la palabra de Dios, puedes saber qué es bueno y qué es malo, pero el cuerpo sigue sujeto a su deseo más fuerte. ¿Me explico? Entonces, cuando tú pecas porque el deseo que tenías de hacerlo fue más fuerte que cualquier otro deseo. ¿Por qué te comiste los tacos si habías dicho que no te los ibas a comer? Porque el momento en que viste los tacos, su textura, sus colores, sus aromas, los recuerdos, revivir cómo es comerse un taco que está bueno, se vuelven un deseo tan intenso que ya no lo puedes frenar, no lo puedes resistir y te echas los tacos. Ese es el problema de la humanidad, que no puede decidir en contra de su deseo más fuerte. ¿Me explico? Y nosotros como cristianos seguimos teniendo ese mismo problema. Dice Pablo, en lo íntimo de mi ser, con mi mente, quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no quiere. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Aquello que deseas más. ¿Me explico? Aquello que deseas más. Ahora piensa, ¿por qué pecas en lo que pecas? Analicemos un caso. Alguien se encuentra una billetera y se ve que está llena de billetes.
quien se la encuentra va a tener que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer con esa billetera? ¿Verdad? Puede que diga, oye, necesito dinero. Y se ve que ahí hay mucho dinero. Quizás Dios me está mandando la cartera. ¿Verdad? Quizás es un regalo del Señor, mi Dios. Que un ángel dejó la cartera ahí. Con el dinero que yo necesito para resolver mi problema. Fíjate cómo yo estoy empezando a justificar mi deseo de quedarme con ese dinero. ¿Verdad? Quizás alguien diga, sí, pero la cartera no apareció por generación espontánea, ¿verdad? Causa-efecto, esa cartera es de alguien más. Y lo correcto es regresarla a su legítimo dueño. Oye, pero tú tienes necesidad de dinero. Sí, tengo necesidad de dinero, pero también la Biblia dice que no robe. Así que este no es el camino para hacerme del dinero. Y va a decidir que va a buscar la forma de devolver la cartera. Y quizás la toma y busca alguna identificación, algo que le puede ayudar a localizar al dueño. Pero quizás otro dice, un término medio, sí me hace falta mucho ese dinero, pero no debo de tomar lo que no es mío. Así que se la voy a regresar a alguien. Pero ¿cómo sé que ese alguien sí es el dueño? ¿Qué pasa si le digo a alguien, esta cartera es tuya? Y va a decir, sí es mía. ¿Y yo cómo sé? Y de que se lo quede él, a que me lo quede yo, pues me lo quedo yo. ¿Verdad? Ahí hay 3 posibilidades. ¿Está eligiendo con libertad o alguien lo está forzando? Está eligiendo con libertad. ¿Cómo sabemos que alguien elige con libertad? Se tiene que cumplir 3 criterios. Número 1, eres libre, decides libremente si decides según la circunstancia. 2, si no hay un factor externo que te obligue a tomar una decisión. Y 3, si la circunstancia fuera otra, harías otra cosa. Ahí está la cartera, ¿ok? Así como que nadie ve, me agacho a abrocharme el zapato y ahí agarro la cartera. Oye, si tiene mucho dinero. Ahí empieza el proceso mental. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Viene una emoción, un sentimiento que te lleva a un deseo. Y ese deseo no puede que no sea el único. Digo, pues sí, hombre, que imagínate que este dinero sea lo que necesito para pagar y ya te visualizaste con la deuda pagada y ya te visualizaste que ahora sí vas a sacar el iPhone nuevo y ya te fuiste. Y dices, no, pero vamos a ver si tiene algo aquí que me ayude a identificar al dueño. Tú ya frenaste ese deseo y ahora estás buscando el deseo de hacer lo correcto, encontrar al dueño y regresárselo. Y dices, bueno, pues no hay ninguna credencial. Entonces retomas el primer deseo, ¿verdad? Quizás sí voy a poder usar este dinero. No, pero aquí hay un guardia, a lo mejor le puedo decir al guardia, oye, mira, me encontré esta cartera, y pues que ellos ahí voceen, ¿verdad? No, pues a que a alguien se le pidió una cartera, a favor, y dices, sí, pero los guardias no son muy honestos, que digamos. Y sigues luchando, ¿verdad? Quizás si se lo doy al guardia va a decir, sí, muchas gracias, joven, ahorita voceamos, y se le echa la bolsa. Y ya, no le avisó a nadie. Y eso no es muy justo que digamos. ¿Por qué se va a quedar él con el dinero si el dinero me lo encontré yo? ¿Cómo le hago para impedir que este guardia peque? Ya sé, pues me la quedo yo. Ya tuviste varios deseos, pero hay uno que va a ser el más fuerte de todos. Y el deseo más fuerte te va a llevar a la acción. ¿Me explico? Así son todas las decisiones humanas. Es lo que dice Santiago. De tu propio deseo eres seducido y luego lo haces y pecas. Es el proceso que describe Jonathan Edwards. La información es que decides en base al deseo más fuerte. El deseo más fuerte es lo que vas a terminar haciendo. Entonces, si elijo según el motivo más fuerte, el deseo motivado por algo,
se vuelve el factor que determina si hago el bien o hago el mal. Un ladrón, imagínate, vas caminando por la calle, llega un ladrón y con una pistola te dice, ¿tu vida o el iPhone? ¿Qué vas a hacer? Y es el iPhone más nuevo y todavía lo debes. Imagínate que te lo quitan y tú lo sigues pagando por un teléfono que te robaron y te faltan 3 años. Entonces regresas a la acción, tu teléfono o tu vida. Pausa. ¿Puedes elegir libremente? No tan libre, ¿verdad? Porque redujeron tus opciones, pero siguen dándote la opción de decidir, tu teléfono o tu vida. Y yo creo que hay algunos que sí lo piensan. Y van a decir, no, pues si me dispara a lo mejor sí me recupero, pero ¿cómo consigo otro iPhone? Ahí tienes una decisión. A lo que tu deseo más fuerte es lo que te va a llevar a decidir. Tu motivo más fuerte, ¿qué vale más, tu vida o tu teléfono? Y eso es lo que te va a hacer decidir. Yo he visto en las noticias personas que mueren de un balazo porque no querían que les robaran 50 pesos. Les iban a quitar la cartera, 50 pesos en la cartera, y se ponen a forcejear y que no, mi dinero, lo matan. ¿Qué decidió él? ¿Qué valía más? ¿Los 50 pesos o su vida? Por eso, cuando alguien dice, es que pequé, engañé a mi esposo, es que él me trata mal, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué te está comunicando? Que es una víctima. Se ve como una víctima. Está diciendo que tomó esa decisión por culpa de su esposo que la tenía abandonada. ¿Es eso verdad en términos bíblicos? No, no es verdad. ¿Por qué decidió serle infiel a su esposo? Porque eso es lo que más deseaba en ese momento, en esa circunstancia. ¿Me explico? Eso es lo que le pareció mejor para ella. Cuando alguien dice, no, yo sé que he pecado y Dios ya me perdonó, pero lo hice porque Él me descuidó. Miente. Porque si supiera que ha pecado y que Dios la perdonó, lo primero que debe saber es que fue absolutamente su responsabilidad y fue su deseo más fuerte hacerlo y por eso lo hizo. Y que no importa cómo la haya maltratado el esposo, nada justifica su adulterio en términos bíblicos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando pecas, ¿a quién le echas la culpa? ¿A quién le puedes echar la culpa? A nadie. Tú mismo, como dijo David después de que lo confrontó Natán, contra el Señor he pecado. Oye, pero es que también, mira, pues tu esposa ni te echaba lonche. Y cuando te lo echaba, todo frío y seco. Hombre, hacía frijoles y se le resecaban. Así no se puede vivir. Pobrecito de ti. Tú te mereces una mujer que te valore. Te mereces una mujer que te cuida. No esa que tienes en tu casa. Y otra, sí es cierto. Hombre, yo sufro mucho. La otra vez me echó una maruchan de lonche. Fíjate el mecanismo. Está siendo seducido con argumentos falsos, pero empieza a brotar el deseo. ¿Me explico? Según él, la responsable es su mujer, pero por la definición en griego, son argumentos falsos que te seducen y te atraen. Su deseo no es hacer justicia porque su mujer lo maltrata. Él desea a esa mujer. Y por eso va a justificar lo que sea para estar con ella. Victimizándose es lo más normal. Victimizándose.
es que me han hecho esto, es que me dijo esto, es que me hizo así, no me valora, mira todo el esfuerzo que yo hago. No, no hay excusa alguna. El mandato es: no sigas los malos deseos de tu carne. Y no dice: a menos que tu esposa te maltrate, a menos que tu esposo te tenga abandonada, a menos que te sientas mal. No, no hay ningún pero. No lo hagas. ¿Por qué? Porque este asunto es entre Dios y tú. Y te dio la capacidad, te dio la información. El ser humano natural hace su deseo más fuerte y ese siempre está en armonía con su carne. Lo que su carne quiere, eso termina haciéndolo. Punto. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, tiene una conciencia informada por la Escritura y al Espíritu Santo que le dice: esto está bien, esto está mal. Y tú decides. ¿Pero por qué decides así? Porque amas eso que quieres hacer. Es lo que más deseas y ahí está la clave. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto que me tiene tropezando y tropezando y tropezando? Detecta qué es lo que amas de eso. ¿Me explico? Oye, un problema que tenemos todos: la comida. ¿Comemos de más, sí o no? Y dices: pues no era tanto, pero bien grasoso. Ok, ¿por qué no podemos dejar de comer así? ¿Es pecado la glotonería? Sí. No comer, comer no es pecado. Comer de más. Ok, ¿por qué no puedes dejar de comer así? ¿Por qué? Me dice: no, pues no se puede, me mareo. No, ok. Piensa por qué te estás mareando, por qué. Tu carne te juega en contra. Yo lo tengo muy claro, tengo que empezar a estudiar, tengo que prepararme para el tema de hoy. Y me da una paz del Señor, hermanos, que me dan ganas de dormirme. ¿Es paz del Señor? No, es mi carne que se opone a lo bueno que quiero hacer. Pero si no tuviera que estudiar y dijeran: oye, ¿por qué no vemos una película que está muy buena? Claro, bien fresco, que me voy a poner a verla. Pero si se trata de estudiar, me da un sueño y una debilidad. Bueno, no es un deseo natural de la carne, es el mal deseo de la carne que se opone al bien que debo de hacer. Ok, ¿y la comida? ¿Por qué comes? Por hambre. ¿Y por qué más? Fíjate bien, la gran mayoría de los que tenemos problema con la comida es por la felicidad que da comer. ¿Sí o no te sientes bien feliz cuando estás comiendo lo que te gusta? Y algunos hasta bailan, ¿verdad? Empiezan a chiflar y cantar y la vida es buena mientras le echan su salsita, su coca bien helada y te da una felicidad. Ahí está la clave, hermanos. Ese es el deseo tan fuerte. Deseas ser feliz. Lo mismo pasa con los borrachos. ¿Qué les da felicidad? La tomada. ¿Y a los cristianos qué les da la felicidad? La comida. El mismo problema, nada más cambia la sustancia. ¿Cómo le hacemos para dejar de ser así? ¿Cómo? Lo primero es reconocer el problema. ¿Cuál es el problema? Estoy haciendo lo que más deseo. ¿Y qué es eso que más deseo? No es la comida como tal, es lo que te hace sentir esa comida. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya identificaste el problema. ¿Y qué dice la Biblia? Haz morir los malos deseos de la carne. ¿Cómo hago que desaparezca la enorme felicidad que me da comerme tacos? ¿Cómo le hago? Hay que pensar con estrategia. Porque la Biblia dice que si yo he sido regenerado, puedo dominar eso. Pero les dije en un principio, y vamos a empezar a verlo si Dios lo permite a partir de la próxima semana, no puedes hacer la mortificación sin vivificación. No nada más se trata de dejar de hacer lo malo. Es necesario para dejar de hacer lo malo, hacer lo bueno. Entonces piensa con respecto a la comida. Oye, quiero comer menos, ¿sí?
Pero abres el refri y hay un montón de cosas tan sabrosas y que no me ayudan en mi meta. Y algunos dicen, no, pero yo voy a ser fuerte y no voy a comerme nada de eso aunque lo vea en el refrigerador. Y luego empiezan a tener como que hambrita. Pues vamos a ver qué hay, ¿no? Y ahí ves, ay, está muy rico. No, pero no debo y te vas. Pero sabes que ahí está. Y otra vez como que, pues déjame ver qué. Ah, aquí hay. Bueno, hombre, poquito. Y caíste. ¿Cómo le haces para que eso no pase? Si tú te pones a tratar de luchar, no, le voy a poner un candado al refrigerador. No, el problema es que ahí está. El problema es que ahí está lo que no debes de comer. Así que la forma más segura para empezar a luchar con eso es no tengas esas cosas a tu alcance, porque no vas a dejar de desearlo. El problema es que ahí está. Y si está al alcance, lo vas a tomar. Y esto es bíblico. ¿Qué hizo José, hijo de Jacob, cuando la esposa de Potifar insistía en que se acostara con ella? Le decía, no puedo hacerle eso ni a Dios ni a mi patrón Potifar. No puedo. Y la mujer insiste. Espera que José se esté bañando. Se sumergían en algo con agua, totalmente desnudos. Y llega la mujer y se desnuda ahí. ¿Qué es lo que hizo José? Cerró los ojos, trató de convencerla de que se fuera, trató de razonar con ella. No, señora, mire, déjeme le explico con más detalle. Esto no es correcto. No, salió corriendo. Aunque estaba desnudo, salió corriendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni siquiera debes enfrentar. Hay cosas que no te debes permitir tenerlas enfrente. Piensa bien, el hombre más sabio hasta su tiempo, Salomón, ¿cuál fue su debilidad? Las mujeres. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, ¿cuál fue su debilidad? Las mujeres. David, el mayor guerrero que existió, ¿cuál fue su debilidad? Las mujeres. ¿Tú crees que debes enfrentar la tentación de las mujeres o debes huir de ella? Se huye. El deseo ahí está, pero no te expones a él. Huyes. Personas que dicen, tengo problemas con las cosas que veo en el teléfono, páginas web, videos que no deben de estar viendo, pornografía y otras cosas, pero no dejo de hacerlo. ¿Cómo le hago? Tengo un deseo tan fuerte que cuando lo veo termino pecando. ¿Cómo lo hago? Analicemos con detalle. ¿Eso lo haces enfrente de tus papás? No. ¿Enfrente de alguien más? No. Entonces, el único lugar seguro para ti es cuando no estás solo. Si estás solo, asegúrate de no tener al alcance esa tecnología. No te quedes solo con tu teléfono. No te metas al baño tú solo con tu teléfono. No es algo que vas a enfrentar y vencer, es algo que no vas a permitirte tener enfrente de ti. Y ese es el primer paso. Yo sé que el deseo es tan fuerte que me lleva a hacerlo, así que no me expongo a ese deseo. ¿Me explico? Es que, hermana, ya no quiero andar en el chisme. El chisme es pecado, dice la Biblia, ¿sí o no? Sí, pecado junto con la homosexualidad y con los adúlteros. En la misma lista está. Pero es que el chisme es tan sabroso. No, hombre, y luego esta hermana de la iglesia trae unos muy buenos. Está enterada de todo. Y llega y mira, hermana, te voy a decir esto, pero para que te pongas a orar, para que podamos interceder. Ok, échamelo. Y ya le entraste al chisme. ¿Cómo le vas a hacer? Le voy a decir a esa hermana que ya no me diga chismes. ¿Sí? ¿Así va a funcionar? No, ya no estás en contacto con esa hermana. Punto. ¿Cómo le hacen para que los drogadictos dejen de drogarse? Los aíslan sin contacto con las drogas. ¿Por qué? Porque si tienen la droga ahí, no se van a poder frenar.
Es lo mismo con tu área de debilidad. No puedes exponerte a eso. Yo escuché a un pastor que dijo una vez y confesó públicamente: tengo problemas porque en la noche estoy sin qué hacer y me pongo a ver en la tele cosas que no debería de ver. Y luché e intenté y no podía, y no podía, y no podía. Digo, hasta que dije esto: basta, yo no puedo ver la tele solo de noche. No puedo, porque voy a caer, cada vez que lo haga, voy a caer. Así que le dijo a su esposa que le pusiera contraseña a la tele y que solo ella podía prender la tele para él. De manera que si en la noche se quedaba solo y quería ver la tele, tenía que decirle a su esposa. Y su esposa le iba a decir: ¿por qué quieres ver la tele a esta hora? De manera que no iba a poder hacer lo que él quería. Y se aseguró de no volver a caer en eso. ¿Te das cuenta? Tienes que entender, el deseo más fuerte te lleva a la acción. ¿Ya viste por qué haces lo que haces? ¿Cuál es ese deseo? Bueno, eso es lo que tienes que matar. Y matarlo no es que tú estés luchando cara a cara con eso, es apartarlo de ti. No existe para ti, no hay alcance, no hay forma de que tú puedas tener alcance de eso. Pero eso no basta, porque el deseo sigue ahí. Por eso es necesaria la vivificación, donde se reemplaza una cosa por otra. ¿Se entiende? Entonces, ¿queda claro qué es la mortificación? Por eso hay personas que dicen: yo no uso internet. ¿Cómo que no usas internet? No uso internet. En mi teléfono no tengo datos. ¿Por qué? Porque puedo pecar. ¡Qué exagerado! Espérate, ¿cómo que exagerado? ¿Tú sabes el problema que él enfrenta teniendo conexión a internet? ¿Qué pasa si tiene conexión a internet y quiere ver pornografía? Es muy fácil conseguirla. Y él ha dicho: para mí no hay internet, no existe el internet. ¿Qué exagerado? ¿O está haciendo lo que le corresponde por hacer morir su pecado? No puedes hablar de exageración si su propósito es dejar de pecar. Jesús dijo: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, échalo lejos de ti. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y échala lejos de ti. Ahí está. Es el ejemplo. Algunos van a decir: yo no voy a fiestas donde hay cerveza. Pero si no es pecado tomar, pero yo no voy. Qué exagerado. No, tú no sabes con qué está luchando él y qué significa para él tener la cerveza enfrente. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si dijera: ¿saben qué? Para que nadie peque, todos tienen prohibido conectarse a internet. ¿Estamos de acuerdo? Dicen: sí, amén, gloria a Dios. Dices: no, espérame, te estás exagerando, ¿no? Porque no tenemos todos la misma debilidad. Y el hecho de que yo encuentre una forma de hacer morir mi pecado no significa que se la puedo imponer a los demás. Eso es un asunto personal. Tenemos distintas debilidades. Luchamos para acabar con eso de distintas maneras. No trates de imponer tu manera de mortificar tu pecado a todos los demás. Míralo, a una fiesta donde hay cerveza, pecador. El que tú te quieras abstener de eso no significa que todos tengan que hacerlo. ¿Verdad? Y al mismo tiempo la Biblia dice que no hagas tropezar al hermano débil. Así que es un asunto delicado que se tiene que examinar con mucho cuidado. Pero tú no puedes imponer tu estándar a todos los demás porque a ti te funciona. No somos iguales. Por último, hermanos, si entendemos qué es la mortificación y cómo es que el deseo más fuerte nos lleva a accionar, ahí está la clave de lo que debemos de controlar. Identifica cuál es ese deseo que te lleva a pecar. Y ya que lo identificas, mátalo. Mátalo. Todos tenemos un momento de lucidez antes de entrar en tentación. Todos podemos decir: esto me va a meter en problemas antes de meterte en problemas. Y ese es el punto en el que dices: no, tengo que asegurarme que no tenga alcance a esto.
es donde José, hijo de Jacob, salió huyendo. Es donde tú debes de salir huyendo. Vamos a leer lo que dice la Biblia con este contexto, Efesios 4, 22 al 32. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mortificación. Y cada que te dice no hagas eso, te dice hay algo que sí debes hacer. Deja la mentira, habla con la verdad. Deja de robar, ayuda a los necesitados. Todo va en pares. Dejas algo y haces algo. Dejas lo malo, haces algo bueno. Mortificación, vivificación. Van juntas. Ya no veo cosas en mi teléfono porque lo tengo lejos de mí si estoy solo. No basta si no lo reemplazas con algo bueno. Tú vas a poder ponerlo, de hecho creo que lo has experimentado. Por más que digas, ya no lo voy a hacer, y te propones con todas tus fuerzas, si no lo reemplazas con algo bueno, vuelves a caer. Colosenses 3, 5 al 13. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Haz morir todo lo viejo, vive de acuerdo a lo nuevo. Mortificación y vivificación, juntas. Hasta aquí nos quedamos con el tema de mortificación. El punto es, ¿cuáles son tus debilidades y qué estás haciendo para matarlas? La próxima semana es cómo vamos a hacer la contraparte para que sean vivificadas. Todos tenemos áreas débiles, todos tenemos mucho trabajo que hacer con nosotros mismos, ¿verdad? Por eso, cuando un hermano me agravia, hace algo en mi contra, no debo olvidar que yo también tengo áreas de debilidad donde hago daño. Por eso el argumento de Pablo es, yo tengo que perdonar así como Dios me perdona. Porque si yo tengo debilidades y él también, yo estoy trabajando y no puedo librarme de inmediato. Él tampoco. Eso nos lleva a la paciencia, a la tolerancia, porque todos luchamos con debilidades. No las mismas, pero tenemos debilidad. Eso nos debe llevar a humildad. Nadie puede sentirse superior a otro, porque aunque no tengo la misma debilidad que tú, tengo las mías propias. Algunas son más escandalosas que otras, pero son debilidades. Así que mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificar cuál es ese deseo tan fuerte que te lleva a pecar una y otra y otra y otra vez. Sí hay razón, sí hay una explicación. Nadie te la puede decir, es algo que solo tú puedes encontrar. Si yo te digo, a ver, dime qué haces y qué piensas y esto y lo otro, me vas a mentir.
Vas a tratar de protegerte, pero tú no te puedes engañar a ti mismo si tienes el Espíritu Santo en ti. Tú eres el único que puede encontrar cuál es ese razonamiento y dónde está ese deseo que te lleva a hacer lo que ya no quieres hacer. Y ese es el deseo que debes enfocarte en matar. Y la manera más simple es ya no le des de comer. Ya no le des de comer. Es algo que te hace feliz, apártalo de ti y esa felicidad debe ser reemplazada por otra felicidad en algo que sí es correcto. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero hagamos todos esa tarea. No te expongas a tu debilidad. No te expongas. Identifícala y mátala. Mátala de hambre. No le des de comer ya. No le des ni tantito, porque te domina. Que vamos a orar. Señor, queremos rogarte que no nos permitas vivir como animales. Salmos 32, Proverbios 32:8 dice: te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el burro o el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. Así, Señor, haz en mí. Pon tus ojos sobre mí. No permitas que yo sea como un burro o un caballo sin entendimiento, que tienes que jalarlo para que se acerque a ti. Hazme entender, enséñame y hazme entender, Señor, para que pueda trabajar en hacer morir lo que tengo que hacer morir. Es tanto lo que hacemos mal, Señor. Ayúdanos a empezar a avanzar, a poder entender cuáles son los problemas más graves que tengo y por qué son un problema. ¿Qué es ese deseo tan fuerte que me atrae y me seduce y me convence? ¿Qué es eso por lo cual me dejo llevar y estoy buscando? Y tratando de satisfacerlo, termino en rebeldía contra ti. Ayúdame a entender cuál es la necesidad que trato de suplir, cuál es el deseo que quiero satisfacer, para que una vez identificado pueda empezar a avanzar hacia hacerlo morir. No me entregues a mis deseos, Señor. No quiero tener la mente en blanco, la conciencia cauterizada. Quizás nos hemos habituado a ese pecado, Señor. No nos dejes seguir así. Tu palabra enseña que los que son tus hijos, tú los disciplinas. No los dejas hacer lo que ellos quieren. Los que no son tuyos, tú les dices, haz lo que tú quieras y los entregas a sus propios deseos. Pero si somos tus hijos, Señor, y hemos persistido en pecar, ayúdanos a identificar el problema, a reconocer el conflicto que el propio apóstol Pablo nos enseña. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Ayúdame, Señor, a cumplir con el mandato de hacer morir lo terrenal para vivir de acuerdo a lo espiritual. Hacer morir las obras de la carne para poder hacer las obras del Espíritu. Ayúdame, Señor, a crecer en santidad. Ayúdanos a todos a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, para que así podamos tener más paciencia con nuestros hermanos, tolerancia, sabiendo que todos estamos luchando. Todos tenemos batallas internas, todos tenemos distintos problemas y distintas áreas débiles. Ayúdanos a estar conscientes de eso, para poder ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, a confesar nuestros pecados unos a otros, a tener paciencia los unos con los otros, ayudarnos a crecer en santidad. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que eso es lo que te agrada. Te pedimos conforme a tu voluntad y sabemos que si es conforme a tu voluntad no será hecho. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. $15 para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si queda tiempo, trataré de responderla. Ya hay algunas preguntas. Bien, vamos a empezar a leer.
Dice la primera, Gabriela Quesada, buenos días, congregación, disculpe pastor, una película de terror como Exorcista no podemos ver. A mí ya Dios ya me cambió, pero a mi hija no cristiana las ve. Y yo con ella por estar juntas, ¿está mal? Mira, te recuerdo, la Biblia afirma, nada es pecado en sí mismo, nada. Es pecado para el que así lo cree. Obviamente, cuando hablamos de ir a ver una película como El Exorcista, digo, de entrada sabemos que todo lo que estás viendo ahí es falso, ¿verdad? Es maquillaje, son efectos especiales. Sin embargo, te habla de una realidad bíblica. La posesión demoníaca existe. Esa es una verdad bíblica, muy distintiva en el ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Tenemos a endemoniados que no querían dejar a los cuerpos de los seres humanos, endemoniados que reconocían quién era Jesús, endemoniados que les suplicaron a Jesús que en lugar de ser mandados al abismo, se les permitiera entrar a un hato de cerdos. Así que cuando ves películas sobre actividad demoníaca o supernatural relacionado con demonios, es una realidad bíblica. Entonces, es pecado que tú veas una representación cinematográfica exagerando la realidad que habla sobre un punto bíblico correcto, no es pecado en sí mismo. De hecho, a mí me ha servido muchas veces como punto de entrada para llevar el evangelio a otras personas. Porque cuando dicen, uy, qué miedo, el diablo, ¿y qué pasa si se me mete el diablo? Yo le digo, pues a ti sí, a mí no. ¿Cómo que a ti no? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu Santo, ahí no puede haber tinieblas. Ahí hay libertad. Y cuando tú eres cristiano y te rindes a Cristo, el Espíritu Santo viene a ti. Así que yo no me preocupo de ser endemoniado. Y les digo, pero preocúpate tú. Y se quedan, caray. Y empiezan a preguntar, pero ¿cómo es uno cristiano? Y ahí está. Ahí está la oportunidad para hablar del Evangelio. ¿Usando qué? Una película de terror. Así que, no, bíblicamente no hay nada malo con ver una película de terror. Puede ser malo para ti si eso te lleva a deseos de la carne que no son correctos, como la ansiedad, como el miedo injustificado, que más adelante hablaremos de eso, si Dios lo permite. La ansiedad es un proceso interno mental que te lleva a una conclusión equivocada. Y si tú tienes problemas de ansiedad, que es pecado bíblicamente hablando, no estoy hablando de condiciones médicas, ¿verdad? No estoy hablando de personas con su cuerpo enfermo, hablo de procesos mentales. Cuando tú analizas el futuro y desconfías de Dios y piensas que todo va a salir mal y que la soberanía de Dios no tiene poder para controlar eso, el que peca eres tú y tu ansiedad es pecado. Entonces, si tú tienes problemas de ansiedad y por eso no ves películas de terror, bien hecho, no las veas. Pero eso no significa que si alguien las ve está mal. ¿Me explico? Entonces, tú tienes libertad para hacer las cosas que te lleven a lo bueno. La Biblia dice que tu libertad no es total, eres sierva de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, de manera que tenemos la obligación de hacer lo que es correcto. Entonces, toma en cuenta que en sí mismo nada es impuro. Nada de lo externo contamina al hombre. Jesús dijo eso. Es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Pero no pierdas de vista las advertencias y mandatos del apóstol Pablo de no hacer tropezar a nadie. ¿Verdad? Quizás estás en un ambiente donde todos creen que eso está mal, justificada o injustificadamente, y tú vas y lo haces en la cara de ellos, ya estás quebrantando la Escritura. Tienes que saber sacrificarte y buscar que tus hermanos vayan creciendo en entendimiento, para que avancen y puedan enfrentar esos temas sin ser catalogados como pecaminosos. Siguiente. Dice David, buen día pastor, Dios lo bendiga, en el entendido de que todos tenemos diversas debilidades y debemos entendernos entre nosotros, lo cual lleva a la paciencia y la tolerancia, pero esto es en el espíritu de tampoco tolerar en el sentido que se deje de avanzar, ¿correcto? Como dice Hebreos 10:24, y consideremos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De tal manera que somos pacientes en la lucha contra el pecado, pero no somos pacientes en la práctica del pecado, o sea que se hacen llamar los cristianos y no les importa abandonar su pecado. ¿Sí? Sí. El punto es, los que luchan, los que tienen el conflicto interno,
Esos son los significados como cristianos. A veces avanzamos, a veces no, a veces parece que retrocedemos, pero la lucha tiene que estar presente. Cuando alguien peca y no hay evidencia de esa lucha, e insiste en pecar y es confrontado y no hay evidencia de cambio, entonces se aplica la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Va a terminar siendo excomunicado. Por eso les decía desde un principio, siempre vamos a pecar, pero no en lo mismo, ¿verdad? Cuando tú estás con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, se te da la información, se te da el procedimiento bíblico, las herramientas, si eres hijo de Dios, las tienes. Tienes todo lo que necesitas para avanzar. No significa que en un instante vas a salir de ahí, pero tiene que haber evidencia de lucha y avance. Esa es la evidencia que buscamos en los cristianos. A veces es infinitesimal, así poquitita, pero es evidencia, gloria a Dios. Pero cuando la persona ya se relaja y peca sin problemas, no hay evidencia de lucha, va a ser confrontada con su pecado, según lo que dice la Escritura. Así que hay una distinción muy importante. Tenemos tolerancia, apoyamos, llevamos las cargas unos de los otros con aquellos que están luchando con su pecado. El que ha dejado de luchar tiene que ser procesado según la disciplina que Jesús enseñó para ver si hay evidencia del Espíritu Santo en él. Y si no se obtiene esa evidencia, tiene que ser excomunicado. Pero más adelante también, si Dios lo permite, llegaremos a esos temas. Siguiente dice, cuando identificas un pecado, pero no puedes dejarlo por tu propia voluntad, Dios puede intervenir más duramente como alguna enfermedad, accidente, falta de trabajo o cualquier cosa que puedas dejar tal pecado. Sí, lo que llamamos disciplina. Eso es una buena noticia, aunque no es agradable. La buena noticia es que Dios no te va a entregar a los malos deseos de tu carne. Si eres hijo, te va a disciplinar. Entonces, si yo, teniendo la información, conociendo la verdad bíblica, insisto en pecar, y peco porque quiero, porque no hay otra explicación en los cristianos, ¿verdad? Pecas porque así lo quisiste. Bueno, si soy hijo de Dios, Él me va a disciplinar. Y la disciplina, la Biblia es clara, no es agradable. Nos va a dar tristeza. Y esa tristeza, dice también el apóstol Pablo, hay dos tipos. Tristeza del mundo que destruye y tristeza que viene de Dios que te restaura, pero sigue siendo tristeza. Enfermedades, pierdes tu trabajo, accidentes, dificultades, problemas económicos, etc. Dios va a hacer lo que Él en su sabiduría considera necesario para que te apartes de eso. Podemos descansar en eso, Dios, pero no hay que llegar hasta ese punto, ¿verdad? Podemos hacer la parte que nos corresponde y en la vivificación vamos a empezar a explorar eso. Si se fijan, hasta ahorita todo se trata de no hacer. No hemos hablado de lo que hay que hacer. Todo se trata de que no lo hagas, resístelo, no te enfrentes. Es la omisión. No hagas. En la vivificación es qué debes hacer. ¿Qué cosas se deben de hacer? ¿Va? Es en dos partes. Y si te falta una de las dos partes, no funciona nada. Se requieren las dos. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Bien. Ok, terminamos la sección de preguntas. ¿Hay un aviso en línea? ¿No? Bien, entonces despedimos la transmisión. A los que nos acompañan en línea, bueno, si Dios lo permite, continuamos hasta la próxima semana. Hasta pronto.